El título de la ponencia lo dice todo, los errores en la resolución de la actual crisis. Pues son muchos, evidentemente. Si el origen de la crisis radica esencialmente en la artificial expansión crediticia que impulsó la banca central y en la nefasta regulación financiera, pues los errores en la resolución de la misma recaen nuevamente en los mismos actores. Me estoy refiriendo, como no, a políticos, a banqueros centrales, como culpables de la crisis, culpables de su posterior y actual agravamiento. A lo largo de esta exposición trataré de mostrar esta afirmación haciendo uso de algunas cifras y tratando de exponer los errores básicos cometidos por las autoridades estatales. Intentaré ceñirme a los errores más llamativos, a los grandes errores cometidos desde el estallido de la crisis, que se puede situar en el verano de 2007. Yo en ese momento trabajaba en Expansión, como bien señalaba Gabriel, y recuerdo que un día de agosto, de repente, surge en la redacción del periódico la palabra subprime. Nadie de los que estábamos allí, y éramos 100 redactores, conocían la palabra subprime. ¿Qué es eso de las hipotecas subprime? Yo trabajaba en la sección de economía, no en la sección de finanzas, pero es que los expertos en finanzas no tenían ni pajolera idea de lo que significaba subprime. Total, os podéis imaginar lo que supuso aquello, automáticamente llamadas, una avalancha de llamadas a la redacción, hasta el propio director del periódico tuvo que dejar sus vacaciones y volver de las mismas, y no solo el director, los directores de periódicos, sino también, y de eso estoy convencido, los principales ejecutivos bancarios españoles e internacionales. Acaba de estallar pues la mayor crisis financiera posiblemente desde la Gran Depresión. Ahora bien, intentaré señalar estos errores en dos grandes bloques, claramente diferenciados. Por un lado, los errores cometidos en el sistema bancario y por otro, los cometidos en la economía real. Pese a que la intervención de los gobiernos en ambas áreas es muy diferente, existe un común denominador. Los errores en la resolución de la crisis se resumen tan solo en un simple concepto, la palabra rescate. Rescate público de la banca, rescate público de la economía, rescate público de los mal llamados sectores estratégicos, rescate público de parados, de hipotecados, de empresarios, rescates y más rescates. Pues bien, olvídense del tradicional significado alentador y positivo del término, puesto que lleva engaño. Las palabras rescate y estímulo, que supongo que muchos de ustedes habrán escuchado de forma intensa durante estos últimos años, son en este ámbito el enemigo a combatir. El demonio a expulsar de la teoría y práctica económica. Han sido y son el gran error para combatir la crisis. Les voy a dar un dato que me gustaría que retuvieran en su memoria. El coste de los rescates bancarios y los ingentes planes de estímulo aplicados por los principales gobiernos, sobre todo los gobiernos desarrollados, entre el año 2007 y el año 2009, asciende a una cifra alarmante, 13 billones de dólares, el 21,12% del PIB mundial, una deuda adicional de 1.897 dólares por cada niño, mujer y hombre del planeta. Y ello sin contar las inyecciones extraordinarias de liquidez de los grandes bancos centrales o el aval público otorgado por los gobiernos para la emisión de deuda corporativa, sobre todo bancaria. En concreto, a cierre de 2009, el coste de los rescates financieros ascendió a 3,6 billones de dólares, el 5,7% del PIB mundial, o lo que es lo mismo, 515 dólares per cápita, mientras que los planes de estímulo aplicados sobre la economía real sumaron 9,4 billones de dólares, el 15,4% del PIB mundial, equivalente a 1.382 dólares por cada ser humano. Para que se hagan una idea, esta cifra supera al dinero destinado por Estados Unidos, una vez ajustada la inflación, al Plan Marshall, la compra de Luisiana, Francia, 1803, la carrera a la Luna, todos los programas de la NASA, la crisis crediticia de los años 80, la guerra de Corea, el New Deal de la Gran Depresión, la invasión de Irak, la guerra de Vietnam y hasta la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. El coste de todo lo que les acabo de enumerar asciende a 7,5 billones de dólares, casi la mitad del dinero público invertido en la resolución de la crisis internacional. Así pues, acabamos de asistir a la mayor inyección de gasto público de la historia reciente. Esta es hasta el momento la factura del rescate y por ello
tal y como explicaremos a continuación, en lugar de rescate, dichas actuaciones deberían ser calificadas de crimen, de asfixia, de asesinato económico. Pero vayamos por partes. En primer lugar, nos centraremos en los errores cometidos sobre el sistema financiero, los llamados rescates bancarios. El estallido de la crisis subprime en agosto de 2007 supuso el inicio de la mayor intervención económica desde la Gran Depresión del 29. Hay que partir de un error básico, que es el error de diagnóstico. No sé si recuerdan, pero justo después de estallar la crisis subprime, todos los analistas internacionales, todas las autoridades públicas, todos los banqueros centrales insistían una y otra vez en que se trataba de un problema puntual de liquidez, único y exclusivo de Estados Unidos, que apenas tardaría no más de 5 o 6 meses en solucionarse. 5 o 6 meses, llevamos ya 3 años. El problema es que no se trataba de una crisis de liquidez, es decir, falta de dinero y de crédito, sino de solvencia, y ello debido a la acumulación de un enorme volumen de deuda de muy baja calidad, cuya cuantía no sería satisfecha. Los bancos centrales mantuvieron los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo de forma artificial, es decir, sin el necesario respaldo de ahorro real. Esta laxa política monetaria provocó dos efectos. Por un lado, familias y empresas acumularon un gran volumen de mala deuda e inversión, facilitando el surgimiento de burbujas como la inmobiliaria, cuya rentabilidad dependía en gran medida de que los tipos de interés se mantuvieran bajos de forma permanente. Al mismo tiempo, esa misma política monetaria logró expandir el crédito gracias al descalce de plazos. Bueno, todo esto, el origen de la crisis, supongo que bien se habrá encargado el profesor Juan Ramón Rayo de explicarlo aquí. La cuestión es que, ¿cuál es el problema? Que tarde o temprano la burbuja estalla, ya que la expansión crediticia es insostenible, no está respaldada por ahorro real, acaba generando inflación y eso obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Es entonces cuando la burbuja se derrumba. El mercado detecta las malas inversiones, dando comienzo el necesario ajuste o saneamiento del sistema. La morosidad de familias y empresas se dispara, el valor de los activos inmobiliarios que servía de garantía al crédito bancario se hunde, etcétera, etcétera. Pero de este modo se incurre, los bancos, lógicamente, empiezan a registrar enormes pérdidas. ¿Cuál es el problema? Pues que la banca opera con unas reservas de capital mínimas debido al sistema de reserva fraccionaria. Sus fondos propios no logran cubrir las pérdidas que provoca el estallido de la burbuja. En resumen, el sistema financiero entra en una situación de insolvencia técnica. Dicha insolvencia es la que provoca posteriormente la crisis de liquidez. Esto es la sequía del mercado interbancario, donde los bancos se prestan dinero entre sí, y no al revés, tal y como nos anunciaron y tal y como nos reiteraron las autoridades públicas. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, nadie estaba dispuesto a prestar dinero a cambio de unos bonos hipotecarios de ínfima calidad. No obstante, yo me pregunto si alguno de ustedes abriría una cuenta corriente o un depósito en un banco que está al borde de la quiebra. Evidentemente la respuesta es no. Un segundo error que se cometió después del error de diagnóstico es que, claro, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo insistían en que no se trataba de un problema de solvencia, sino de falta de liquidez. El problema es que si el diagnóstico es erróneo, la solución también. ¿Cuál fue el principal objetivo de la banca? Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo empezaron a inyectar de forma masiva liquidez al sistema financiero. Y al mismo tiempo adoptó otra medida extraordinaria, que fue empezar a bajar los tipos de interés. Una bajada histórica de los tipos de interés, puesto que aún hoy en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Japón, estamos, y también en Inglaterra, el Banco de Inglaterra ha situado los tipos de interés muy próximos al 0%. La inyección de liquidez. La banca central ha hecho uso de las denominadas ventanillas de descuento. Este mecanismo de financiación consiste, explicado de una forma sencilla, en intercambiar activos de máxima calidad por los activos tóxicos de los bancos. Dicho de otro modo, los bancos centrales intentaron inyectar liquidez al sistema sustituyendo sus activos de buena calidad, fundamentalmente deuda pública, por los activos de mala calidad de los bancos, como por ejemplo deuda hipotecaria. De modo que la banca central asumía temporalmente el riesgo crediticio de dichos activos tóxicos. Al mismo tiempo, la FED, que ha sido la que ha guiado al resto de autoridades monetarias, comenzó a bajar, como decía, los tipos de interés hasta situarlos al mínimo histórico que existe hoy en la actualidad, que es el 0%.
Ambos mecanismos se idearon con la ilusoria intención de reanudar nuevamente el ciclo de expansión crediticia y reducir la carga financiera de empresas y familias. Sin embargo, la estrategia no funcionó. Y es que, insisto, no se trataba de una mera crisis de liquidez, sino fundamentalmente de un problema de insolvencia financiera. Esta insolvencia, es decir, las pérdidas milmillonarias de las entidades, impedían que el crédito volviera a fluir. La banca restringió el crédito, como es lógico, y endureció de forma sustancial sus condiciones a todos los niveles, ya que su prioridad era, y aún es en muchos casos, sobre todo en el caso español, la mera supervivencia. Pero es que además la demanda de préstamos también se hundió. Empresas y familias no estaban dispuestas a endeudarse más, ya que la crisis financiera pronto se convirtió en una crisis económica y el valor de la vivienda seguía cayendo. Ante este escenario de paro, recesión, quiebras empresariales y deflación de activos, la prioridad para los agentes privados pasó a ser, como es lógico, no más deuda, sino la amortización de créditos y el aumento del ahorro. Pero es que aún hay más. Estas medidas monetarias de carácter extraordinario no solo no surtieron el efecto deseado, es decir, volver a restaurar el ciclo expansivo de crédito. En primer lugar, el nuevo crédito fue atesorado por los bancos y por lo tanto no fue destinado ni al interbancario ni a la concesión de préstamos a familias y empresas. Ahora veremos a dónde fue a parar este dinero. Y en segundo lugar, si bien la bajada de tipos alivió en parte la carga financiera de los deudores, ello no impidió que la oleada de impagos siguiera su curso. Pondré dos ejemplos. En la actualidad, casi el 30% de los hipotecados estadounidenses cuentan con un crédito, un valor de crédito, que es superior al precio de su vivienda o al precio de su casa. Ante esta situación, muchos han optado por devolver la casa al banco, una opción que es legal en Estados Unidos. La rebaja de tipos tampoco puede salvar a las empresas que están en quiebra. Da igual que le abarates el préstamo. Una empresa quebrada seguirá estando quebrada por mucho que le bajes el tipo de interés, ya que sus ingresos resultarán insuficientes incluso para devolver el principal, la cuantía prestada, al banco. Este es el caso de los sectores que crecieron al calor de la burbuja crediticia. Me estoy refiriendo a las grandes inmobiliarias o la industria automovilística. Muchas de estas empresas ya han quebrado. General Motors, Chrysler, Martín Safadesa, Habitat. Son empresas que, pese al abaratamiento de tipos, han terminado por quebrar. Pero es que además, en lugar de expandir el crédito, la política emprendida por la Reserva Federal provocó varios efectos nefastos que pudimos observar claramente en el año 2008. Me estoy refiriendo a la depreciación de las divisas, a la burbuja de las materias primas, a la insolvencia de la propia Reserva Federal y al inicio de los rescates bancarios, siguiendo un orden cronológico. En primer lugar, las inyecciones masivas de liquidez y las bajadas de tipos, sobre todo al principio, por parte de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, depreciaron el dólar y la libra respectivamente. Los bancos centrales estaban dispuestos a salvar al sistema financiero a costa de depreciar sus divisas. Recuerden lo que les comentaba de las ventanillas de descuento. El balance de los bancos centrales sostiene en última instancia el valor de la moneda fiduciaria. Si el Banco Central adquiere activos tóxicos, que por definición son incobrables y además están sobrevalorados, desprendiéndose sus activos de máxima calidad, esto es deuda pública, es evidente que su balance se deteriora, es de peor calidad, con lo que el valor de la divisa cae. Especialmente la Reserva Federal, nuestro gran amigo Ben Bernanke, empeoró la calidad de sus activos de reserva, que en última instancia respaldan el valor del dólar. Además, este proceso de devaluación se agravó posteriormente con la bajada de tipos de interés. Primero se desplomó el dólar, luego se desplomó la libra y ahora, lo hemos visto en estos últimos meses, aunque ha habido un leve repunte en las últimas semanas, también se ha hundido el precio del euro. De hecho, en la actualidad, el BCE está inmerso en este mismo proceso de depreciación. Y como es lógico, dicha depreciación se materializó casi de inmediato en una huida de los inversores hacia los tradicionales valores refugio en tiempos de crisis: petróleo, materias primas y fundamentalmente oro. Como comentaba anteriormente, ese nuevo crédito inyectado al sistema financiero fue en gran medida atesorado por los bancos y redirigido hacia activos que conservaban valor. Los inversores acudieron en masa al mercado de materias primas huyendo de la caída de las divisas.
no fueron los especuladores, tal y como se nos ha intentado vender, sino la santísima Reserva Federal, con su política de depreciación del billete verde, la que provocó la burbuja del petróleo que tuvo lugar en 2008. El crudo se situó, el barril de crudo se llegó a situar hasta en $140, mientras que el oro superó la barrera de los $900 por onza. En la actualidad sigue apreciándose, creo que está rondando los $1.100 por onza. Varias materias primas de sectores no relacionados entre sí, sector de la energía, metales preciosos y agricultura, subieron al mismo tiempo a partir de mediados de agosto de 2007, cuando los bancos centrales empezaron a inyectar de forma masiva liquidez al sistema financiero. Lógicamente, puesto que este tipo de activos se revalorizaron, provocaron una inflación creciente en algunos bienes de consumo durante esos meses. Los precios tan solo se empezaron a corregir, empezaron a caer con fuerza a partir de mediados de julio de 2008. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la Reserva Federal se dirigía de cabeza hacia la quiebra, hasta que en julio de 2008 fue rescatada, la Reserva Federal fue rescatada por el Tesoro de Estados Unidos. Hasta ese momento la Reserva Federal se había mostrado dispuesta a rescatar al sistema financiero estadounidense a costa, eso sí, del valor del dólar. Para que se hagan una idea, hasta el primer trimestre del año 2008, la FED ya había comprometido de manera directa cerca de 400.000 millones de dólares de sus activos para salvar a los bancos, de sus activos de máxima calidad. Sus reservas de deuda pública ya habían descendido del 87% al 53% en su balance tan solo hasta marzo de 2008. ¿Qué pasaría cuando se agotaran? El problema es que carecía de activos suficientes para compensar las pérdidas derivadas de la crisis financiera en Estados Unidos. Simplemente no podía asumir todo el riesgo crediticio. Tengan en cuenta además que por entonces era ya evidente que los gigantes hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac, estaban en quiebra. ¿Quién rescataría a unas agencias que acumulaban 5 billones con B de dólares en hipotecas y cuyos principales acreedores eran los propios bancos estadounidenses? La FED carecía de músculo para ello. Fue entonces, a mediados de julio de 2008, cuando el Tesoro anunció el rescate oficial de Fannie y Freddie mediante su nacionalización. Este anuncio transmitió a los inversores la idea de que podían volver a confiar en la estabilidad del dólar. Ya no sería la Reserva Federal, sino los contribuyentes de Estados Unidos los encargados de salvar a la banca. El valor del billete verde se corrigió y el precio de las materias primas comenzó a caer, a excepción, eso sí, del oro, que ha seguido subiendo, puesto que es valor refugio por excelencia ante turbulencias financieras y monetarias. El gobierno de Estados Unidos optó por emitir más deuda de la que necesitaba para respaldar a Fannie y Freddie Mac, deuda que además fue depositada en la Reserva Federal para fortalecer el balance de esta. A su vez, la Reserva Federal utilizaría estos nuevos fondos para adquirir deuda pública y otros activos tóxicos a la banca. Es decir, el gobierno y la Reserva Federal optaron por la nacionalización encubierta de los bancos, cargando así al contribuyente con el coste de la crisis financiera. Tan solo un dato: se estima que las pérdidas de Fannie y Freddie, que en la actualidad rondan los 300.000 millones de dólares, podrían alcanzar el billón de dólares, el equivalente al PIB español. Pero esta nacionalización encubierta se convirtió poco después en una nacionalización directa, en una nacionalización o en un rescate claro por parte del gobierno de Estados Unidos. Y es que el problema es que la crisis no se solventó con la nacionalización de Fannie y Freddie. La tormenta siguió su curso, el interbancario seguía cerrado y la liquidez estructural de los activos hipotecarios a largo plazo impedía a muchas entidades hacer frente a sus pagos a corto plazo. Fue entonces cuando la crisis se cobró su gran pieza, el banco de inversión Lehman Brothers. Se declara en quiebra en septiembre de 2008, desatando el pánico internacional. Su caída fue empleada como excusa por el gobierno de Estados Unidos para poner en marcha el rescate público del sistema financiero, haciendo uso de forma directa del dinero del contribuyente.
es el denominado TARP, también conocido por muchos como Plan Paulson, puesto que fue el exsecretario del Tesoro estadounidense Henry Paulson el que lo aprobó. Este plan estaba dotado con más de 700.000 millones de dólares para comprar acciones de bancos, cuidado, solventes e insolventes, acciones de bancos, es decir, el gobierno se convirtió en propietario de gran parte del sistema financiero estadounidense. El TARP además fue impuesto por el gobierno a un conjunto de entidades seleccionadas a dedo. 9 de los bancos más grandes de Estados Unidos fueron forzados a emitir acciones para el Tesoro. Acciones que fueron pagadas con el dinero del TARP, es decir, con el dinero del contribuyente, a pesar de que algunos bancos trataron de negarse. Es decir, ese dinero se usó para nacionalizar parcialmente el sistema financiero estadounidense. También se sirvió para nacionalizar la aseguradora AIG, que es la más grande del mundo, y los gigantes automovilísticos General Motors y Chrysler. Por si ello fuera poco, en marzo de 2009, la Reserva Federal y el Tesoro comenzaron un nuevo programa llamado TALF, para comprar directamente títulos hipotecarios y créditos al consumo, es decir, activos a largo plazo, a la banca por valor de $1 billón. Pero es que aquí tampoco acaba la pesadilla. El Tesoro también acudió al rescate del Fondo de Garantía de Depósitos, el FEDIC, mediante un crédito de $500 millones para garantizar los depósitos de bancos quebrados. En la actualidad, 775 entidades estadounidenses están en riesgo de quiebra, y estoy hablando de cifras oficiales. En resumen, un histórico plan de rescate financiero cuyo coste recaerá o sí en los hombros del sufrido contribuyente. Así pues, recopilando este apartado, las autoridades han cometido numerosos y graves errores para solventar la crisis financiera. Erraron en el diagnóstico, no era solo una crisis de liquidez puntual, sino en origen una crisis de solvencia. Y erraron en las soluciones a aplicar. Las inyecciones masivas de liquidez y la bajada histórica de tipos no solventaron el problema. Muy al contrario, ya que terminaron por provocar la burbuja del petróleo y el repunte de la inflación en 2008. Además, los bancos centrales devaluaron sus divisas, lo que equivale a robar poder adquisitivo a los ciudadanos. Y finalmente, puesto que nada de esto funcionó, los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico optaron finalmente por la nacionalización parcial y el rescate público de entidades, haciendo un uso irresponsable del dinero del contribuyente. Y por si ello fuera poco, además, este inmenso gasto público destinado a la banca, como es lógico, se financió mediante la emisión de deuda pública, lo cual agravó, además, la contracción crediticia y los efectos de la crisis financiera sobre la economía real. Pero antes de entrar en los errores cometidos para combatir la crisis económica, es decir, la recesión, llegados a este punto algunos se preguntarán, ¿había alternativa al rescate público de la banca? La respuesta es sin duda sí, el rescate privado. Seré breve, puesto que este rescate, explicado detalladamente por el profesor Rayo en sus boletines de coyuntura económica del Instituto Juan de Mariana, se resume en una simple idea: convertir en fondos propios, esto es, en capital, la deuda del banco insolvente. O dicho de otra forma, convertir a parte de los acreedores en accionistas. Esto habría dado lugar automáticamente a la recapitalización de la entidad. Un dato: en ningún caso los fondos públicos aportados por el gobierno de Estados Unidos superaban el 8,5% de los pasivos totales de las entidades rescatadas. O dicho de otra manera, el banco, en concreto Lehman Brothers, por ejemplo, habría salido de la quiebra y a priori todos los deudores habrían podido recuperar sus fondos transformando simplemente el 8,5% de sus deudas en acciones del banco. De hecho, incluso existía una segunda alternativa, la emisión de acciones o bonos corporativos por parte de la banca para captar nuevo capital, tal y como reclamaron algunas entidades como Wells Fargo al propio secretario del Tesoro estadounidense. Sin embargo, como comentaba antes, Henry Paulson se negó de plano a que los bancos emitieran acciones o intentaran aliviar sus problemas financieros por la vía privada. Fueron obligados a emitir acciones para el Tesoro. ¿Cuál es el problema? El problema es que la emisión masiva de deuda pública
impidió esa vía, la de emitir acciones, ya que casi monopolizó el mercado crediticio. La abundancia de bonos estatales captó la mayor parte del capital, y es que la deuda pública sirve como valor refugio, ya que su cobro cuenta con una garantía extraordinaria, la capacidad coactiva del Estado para robar a sus ciudadanos vía impuestos. Los inversores acudieron en masa al mercado de deuda pública, dificultando hasta el extremo la emisión de bonos bancarios de alta calidad. Estos activos, junto al papel comercial a corto plazo, habría permitido a muchas entidades capear el pánico bancario que provocó la quiebra de Lehman Brothers. Otros, bien es cierto, otros bancos habrían quebrado, lo cual no solo es malo, sino positivo, ya que se habría depurado de forma rápida y drástica la parte más débil del sistema financiero estadounidense. Pero el gobierno, insisto, impidió esta vía. Al igual, y aquí entramos en la parte dedicada al rescate de la economía real, al igual que el gobierno también impidió el necesario ajuste de los factores productivos para evitar la agonía de la recesión económica. Seré breve en este campo, puesto que estoy seguro de que ustedes conocen bien la teoría austríaca dedicada a la teoría del ciclo. Y además me imagino que siguen más o menos la actualidad económica española. Digo esto porque si hay un ejemplo claro de lo que no se debe hacer cuando un país entra en recesión, ese, sin lugar a dudas, es el caso de España. Si en el tema de los rescates bancarios nos hemos fijado un poco más en el caso de Estados Unidos, en el de los estímulos económicos no hace falta irse muy lejos. Y es que Keynes, al menos hasta hace un par de meses, lo teníamos sentado en la Moncloa. Enumeraré tan solo 5 medidas básicas tomadas por el gobierno español como ejemplos claros de lo que no se debe hacer en caso de crisis económica. Los 5 errores básicos de Zapatero, aunque seguramente ustedes me podrán señalar muchos más. Empezaré por uno que es básico pero que no cuenta, y es bien sencillo. Un buen estadista, ante todo, desde mi punto de vista al menos, debe reconocer la realidad. Evidentemente, este no ha sido el caso del gobierno español, ya que durante casi 2 años ha estado negando la crisis, con lo que las reformas que precisaba la economía y que ahora sí están siendo puestas en marcha, llegan al menos con 2 años de retraso. Dicho esto, primer error, aunque también les digo que si quieren ver la lista completa de errores en materia de economía real, la lista de errores cometidos por Zapatero en este campo, tan solo tienen que abrir su página, abrir internet, teclear en Google Plan E, y ahí tienen toda la lista de errores detalladamente explicados por el propio gobierno. Insisto, repito, primer error, en primer lugar, rescatar a las empresas en quiebra. Este es, desde mi punto de vista, uno de los errores más graves cometidos por el gobierno español. Fíjense bien, en diciembre del año 2008, el gobierno aprobó un decreto ley con nocturnidad y alevosía, con el fin de evitar que las promotoras entrasen masivamente en concurso de acreedores, es decir, en quiebra. Esta norma permite, con carácter excepcional, permite porque aún sigue en vigor, permite con carácter excepcional que las empresas que operen con fondos propios negativos, es decir, lo cual es motivo de disolución, según la propia ley de sociedades anónimas, pues a pesar de que están registrando pérdidas, a pesar de que según la ley deberían declararse en concurso de acreedores, pues este Real Decreto les permite seguir operando, sin necesidad de declararse en quiebra. Es decir, una especie de indulto contable. Evidentemente, como se podrán imaginar, esta medida iba dirigida a los promotores y las inmobiliarias, es decir, al sector de la burbuja crediticia de la última década. Pero esto no es todo, hay mucho más. El gobierno concedió 30.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para refinanciar la deuda de las inmobiliarias. Un ingente apoyo público para aumentar la construcción de vivienda protegida, VPO. La subida del IVA y la eliminación de la deducción por compra de vivienda para animar la venta de pisos de forma artificial, es decir, sin necesidad de que exista ajuste de precios. La manga ancha que ha aplicado el Banco de España
para permitir la refinanciación de grandes inmobiliarias en quiebra por parte de bancos y cajas. La ocultación de la morosidad. Y en esto me quiero parar. Hace una semana se publicó la tasa de mora oficial en España, 5,5%. Pues bien, ¿alguien se cree este dato? Es que la morosidad real del sistema financiero español es como mínimo, y me estoy hablando como mínimo, del 8%. Del 8%. Como mínimo, de media. Y hay muchas entidades, y esto lo reconoce hasta el propio Banco de España en sus informes, aunque evidentemente no de forma explícita, muchas entidades, sobre todo cajas de ahorros, cuentan con una morosidad superior al 10. Una morosidad superior al 10 es la quiebra técnica de la entidad. Pues bien, el Banco de España, gracias a sus técnicos, elabora unos esquemas fantásticos donde habla de niveles de solvencia con unos puntos, lógicamente sin nombre al lado, y dice esta entidad es más solvente, esta entidad es menos solvente. Bien, hace 5 meses la última tabla publicada por el Banco de España situaba en posición de insolvencia técnica al menos a 10 cajas. Al menos a 10 cajas. La morosidad real del sistema no es el 5,5%, es el 8%. Y esto lo reconoce cualquier inversor o analista internacional. Bien, a esto se añade otro punto negativo por parte del Banco de España, que es la necesidad de provisionar una parte mínima de los créditos dudosos. Hasta hace apenas una semana los bancos no tenían obligación de provisionar más del 10% de los créditos de los inmuebles que tenían en sus balances con más de 24 meses. Ahora esa circular ha cambiado y ha reconocido, al menos en parte, la realidad. Reconoce que al menos la depreciación de activos inmobiliarios, la depreciación de activos de pisos debe ser como mínimo del 30% y la del suelo del 50%. Es decir, son muchas las medidas que se han puesto en marcha para evitar o para esconder la quiebra del sistema, primero inmobiliario y después bancario, en el caso español. En resumen, dinero público y trampas contables de todo tipo para evitar la caída de este sector. De ahí precisamente que el precio de la vivienda todavía no ha experimentado el necesario ajuste de precios. En lugar de facilitar su desplome, el gobierno ha intentado por todos los medios evitar la caída del sector inmobiliario, prolongando así su agonía. El gobierno ha evitado su ajuste, imitando, desde mi punto de vista, a numerosos aspectos y errores cometidos por parte del gobierno japonés durante la crisis de los años 90. Durante la época del boom, casi el 40% del PIB español, dependía de una u otra forma del sector del ladrillo. Tras el pinchazo, el sector quebró, pero el gobierno ha estado impidiendo por todos los medios posible su necesario ajuste. El sector no repuntará hasta que se desplome el precio de la vivienda, que en el año 2009 aún seguía sobrevalorado al menos un 20%. Además, aún hay un millón de pisos nuevos sin vender y más de medio millón de pisos de segunda mano a la venta. Estamos dilapidando ahorro y recursos para salvar a un sector que está quebrado, y ello por culpa fundamentalmente de estos parches, de estas trampas contables aprobadas por el gobierno español. Segundo error fundamental, los planes de estímulo. Aquí no me voy a detener. ¿Qué les voy a contar? El plan E, supongo que todos lo conocerán. Construir aceras. A eso nos hemos dedicado durante 2 años. 8.000 millones en el año pasado para construir aceras en los ayuntamientos, 8.000 millones de euros y 5.000 millones para este año, para lo mismo. No aceras, pero verán ustedes por las calles grandes carteles anunciando el plan E del gobierno. Bien, en total 13.000 millones de euros de despilfarro público, planes de estímulo. Tercer error fundamental, apostar por el déficit y la deuda pública. La política presupuestaria del gobierno ha sido un auténtico desastre. España es, junto a Irlanda y Grecia, cuidado con Grecia, el país de la zona euro con un déficit público más elevado. El año pasado
cerramos con un déficit público oficial del 11,2% del PIB. Y digo oficial porque en este déficit público no se contabiliza la deuda que acumula, por ejemplo, el sector empresarial público. Es decir, hay deuda oculta, hay déficit oculto, al igual que sucedía en Grecia y al igual que sucede en muchos países, con lo cual el déficit posiblemente es mayor. Desde 2008, el agujero presupuestario creado por el gobierno asciende a un total de 160.000 millones de euros, casi el 16% del PIB. Esta es la cantidad, fíjense, que estiman muchos analistas para salvar a bancos y cajas de la quiebra. Pues bien, este agujero fiscal se debe a partes iguales a la caída de la recaudación fiscal como consecuencia de la recesión y al despilfarro público del gobierno. Es decir, el 50% del actual déficit se debe a la reducción de ingresos y la otra mitad al aumento de gastos. Para que se hagan una idea, el gobierno estuvo gastando durante 2009 el doble del dinero que ingresaba por vía fiscal. Se trata de un descuadre presupuestario inédito en la historia reciente del país. ¿Qué tenía que haber hecho el gobierno? Reducir drásticamente, pues todo lo contrario, reducir drásticamente el gasto público ya en el año 2007, no en el año 2008, en el año 2007. En concreto, debería haber aplicado un recorte medio del 25% para mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Con ese recorte, además, podría haber bajado incluso muchos impuestos sin necesidad de incurrir en déficit, con el consiguiente efecto positivo sobre el ahorro. Evidentemente no lo hizo, y ahora España está inmersa en una crisis de deuda soberana. Una crisis de deuda que además está encareciendo la financiación a empresas y familias. Está restringiendo aún más el escaso crédito disponible, es decir, agravando el credit crunch, y está expulsando al sector privado del mercado de capitales, ya que, como hemos visto antes, la deuda pública acaparaba el escaso ahorro de los inversores. Y digo acaparaba porque hasta hace cosa de 2 meses la deuda pública española era aceptada a nivel internacional. Ahora ya se ha encontrado con bastantes problemas para que esa deuda pública siga siendo comprada. De hecho, ¿quién está comprando la deuda pública española en la actualidad? Señor Trichet. Es el Banco Central Europeo el que está comprando fundamentalmente la deuda pública. No solo la española, sino también la griega. Bien, cuarto error básico desde mi punto de vista. Reformas, ausencia de reformas. El gobierno no ha efectuado casi ninguna reforma estructural para liberalizar la economía, para facilitar el ajuste y el movimiento de los factores productivos desde los sectores en crisis a los sectores más rentables o con mayor potencial de crecimiento. Nada de reforma laboral para eliminar la negociación colectiva y abaratar el despido. Cosa que, por cierto, la reforma laboral, estos aspectos se están discutiendo aún hoy en el Congreso, cuando se debería haber adoptado esta reforma, de forma drástica además, en el año 2007 o 2008 como muy tarde. Nada de reforma financiera para privatizar las cajas, aunque si bien es cierto que la reforma que ha aprobado el gobierno abre una pequeña vía, una vía residual para permitir la privatización de las cajas de ahorros. Pero, insisto, es la última vía, no se aborda la privatización de forma directa, sino de forma indirecta. Nada de reforma energética. En reforma energética que es esencial para reducir los costes que soporta nuestra industria. La industria española, sobre todo la industria pesada, soporta unos costes energéticos brutales. Y supongo que entenderán por qué. Es decir, estamos despilfarrando miles de millones de euros cada año, en concreto 6.000 millones de euros el año pasado, para impulsar energías renovables, que son totalmente ineficientes y que además son carísimas. Nada de privatización de las pensiones, nada de privatización de servicios públicos, es decir, nada de reforma del estado de bienestar. Y en quinto lugar, me reservo para el final, pues, lo que yo considero que es, junto con la primera medida que he señalado, la peor
que puede tomar el gobierno y que yo supongo que algunos de ustedes adivinarán. ¿Alguno de ustedes lo adivina? ¿Cuál es la medida que en estos momentos se está discutiendo, que ya se aprobó el año pasado y que se va a aprobar nuevamente para el año que viene? El presupuesto. Subir impuestos. Es que el gobierno nos va a freír a impuestos. Es lo último que necesita este país para salir de la crisis. El gobierno subió el año pasado, sí, lo aprobó el año pasado y lo aplicó este año, año 2010. Subió el IRPF. ¿Por qué? En primer lugar, aprobó en 2008 una deducción de 400 euros en las rentas. Pero esa deducción de 400 euros fue eliminada en los presupuestos de este año, con lo cual nos ha subido el IRPF. Nos ha subido los impuestos especiales, alcohol, tabaco, gasolina. Nos ha subido el IVA. Nos ha subido el impuesto sobre plusvalías, es decir, impuesto sobre el ahorro. Pretende restaurar el impuesto de sucesiones, que había sido prácticamente eliminado de España. Pretende restaurar el impuesto de patrimonio, que había sido eliminado por el propio gobierno hace apenas 2 años. Nos va a eliminar deducciones y exenciones fiscales. Hasta se estudia de forma seria, que ya hay que tener valentía, subir el impuesto de sociedades, subir el impuesto a las empresas de este país, en un momento de recesión como nunca hemos vivido. Se está estudiando por parte del gobierno subir este impuesto. ¿Cómo? Eliminando deducciones. No van a subir el tipo efectivo, que por cierto es el más alto, uno de los más altos de toda la Unión Europea. Nuestras empresas soportan una de las fiscalidades más elevadas de toda la zona euro. Y por si ello fuera poco, el gobierno pretende subir aún más los impuestos a las empresas el año que viene. Me parece fantástico. Un país con un déficit estructural de ahorro, al que encima el gobierno fría impuestos, está condenado, o sí, a una larga, lenta y profunda agonía económica. Yo es que ya no hablo de recesión, es que si el gobierno, y para mí esta es la clave, si el gobierno sube los impuestos el año que viene, yo creo que la palabra recesión la debemos descartar de nuestro vocabulario y empezar a hablar de depresión, de década perdida. Porque lo que va a conllevar eso es el estancamiento de la economía. En un momento además en el que todavía no se ha ajustado el sector inmobiliario, como hemos visto. Se va a empezar a ajustar, se ha ajustado muy poco a poco, de forma muy lenta, muy gradual. Es posible que debido a la última circular del Banco de España empiece el ajuste, es decir, la caída de precios de forma más rápida a partir de Navidades, pero todavía no se ha depurado el sector inmobiliario, todavía no se ha depurado el sector financiero, todavía seguimos metidos en recesión económica o atonía económica con crecimiento próximo al 0%, con un déficit público superior al 11%, y ante esto no se le ocurre otra cosa al gobierno que subir impuestos. Bien, llevamos ya 3 años de crisis, porque yo el inicio de la crisis en España también la sitúo en 2007, aunque la recesión económica empezó de forma oficial en el año 2008, fue a finales del año 2006 cuando el sector inmobiliario empezó a experimentar dificultades, con lo cual el inicio de la crisis se produjo a finales de 2006 y se puede situar su inicio de forma oficial en el año 2007. Llevamos 3 años y de momento no hay visos de mejora. Hay algunos intentos de llevar a cabo reformas estructurales, pero se quedan en eso, en intentos, en buenas intenciones, y eso que parte de la economía real se ha ajustado a duras penas. Y cuando digo parte de la economía real me refiero a los casi 5 millones de parados que tiene España, porque es que el ajuste se ha producido por la vía del desempleo. Es la forma que ha tenido la economía real de ajustarse, despidiendo personal. Personal que, por cierto, y este es el problema, va a tener muy difícil recolocarse, porque el problema no está en que
tengamos un paro del 20 o del 25%. El problema es que podemos tener un paro del 20 o 25% durante muchos años. Porque hasta que se ajuste ese sector inmobiliario y empiece a ajustarse los sectores, los factores productivos y existan nuevos nichos de mercado con crecimiento o con potencial de crecimiento, esa gente va a tener muy difícil la recolocación en el mercado laboral. Conclusión, y con esto termino y abro la rueda de preguntas o el debate que quieran ustedes comenzar a este respecto. Los errores de la actual crisis se resumen, como dije al principio, en un solo concepto: rescates, rescates y más rescates. Nada más.